porque Claro. arrasan, hermano, con todo. Va a estar con todo lo que está a su paso. Le damos la bienvenida a nuestro querido compañero Luciano Román, que ya nos tiene acostumbrados. Escribe muy buenas notas y entonces lo aprovechamos para que traslade esas notas de la gráfica a la tele. ¿Cómo estás, Luciano? Buen sábado. Vivi, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Hoy hablaba más temprano con Eduardo en el pase y le avisaba que íbamos a estar hablando con vos porque es interesante. Eduardo hoy en su editorial decía, bueno, ojalá que este efecto contagio positivo que se está viendo en algunos sectores de la sociedad continúe. Así como se puede contagiar lo negativo, lamentablemente, ojalá que siga por el lado positivo. Y vos en tu nota mencionás algo interesante, ¿no? Que gran parte de la sociedad que esta vez decidió votar a Milei, años atrás votaba otro color político. ¿Qué cambió? ¿Qué pasó? ¿Hay otra sociedad o las mentalidades cambiaron y por qué? A mí me parece que hay en la elección de Milei síntomas muy interesantes de un cambio en la sociedad. Primero, es una sociedad que ha aceptado un discurso que hace 10 años hubiera parecido inaceptable, ¿no? El discurso de la motosierra es un discurso que sobreactúa la franqueza de la necesidad de un ajuste. Y la sociedad hace no demasiado tiempo no era permeable ni receptiva a un discurso de esta naturaleza. ¿Y ahora por qué sí? A mí me da la impresión de que hubo un dato bastante claro, que la sociedad ha empezado a tomar una conciencia distinta de la magnitud de la crisis que atraviesa la Argentina. Una crisis que durante mucho tiempo se dijo que era asintomática, que no producía síntomas visibles. Bueno, hoy se ha hecho más descarnada en sus efectos, ¿no? Y esto ha generado una mayor conciencia en la sociedad. Alguien apela, siempre un politólogo, a una metáfora que es muy gráfica en esto. Cuando el odontólogo nos dice que nos tiene que sacar una muela, pero esa muela no nos duele, nosotros nos resistimos, porque ¿por qué me van a sacar la muela si no me duele? No me molesta, está ahí. Viendo, claro. Claro. Ahora, sin embargo, cuando se nos hace insoportable el dolor, no dudamos un segundo. Ahora, habrá tenido que ver, Luciano, también que veníamos muy mal en el último tiempo, en los últimos meses, justamente cuando uno de los candidatos era el actual ministro de Economía que, digamos, desde su cartera estaba generando ese malestar en el bolsillo. ¿Habrá tenido que ver o no? No sé. Seguramente esta inconsistencia, digamos, de un ministro que intentaba decir que venía a resolver los problemas que no había podido resolver, y no solo eso, sino que se habían agravado durante su propia gestión al frente de Economía. Bueno, fue una inconsistencia que evidentemente gravitó en buena parte del electorado, aunque también es cierto que más aún en esas condiciones terminó siendo un candidato competitivo, ¿no? No nos olvidemos que fue el más votado en la primera vuelta y que llegó al balotaje en condiciones competitivas. De manera que tampoco hablar de un cambio radical de la sociedad sería ajustado ni certero, pero me parece que hay síntomas, sí, de una mayor conciencia de la crisis, por un lado. Me parece que hay síntomas de un agotamiento del modelo de asistencialismo en determinados sectores de la sociedad. Yo en la nota de esta semana mencionaba algo que han empezado a descubrir algunos sociólogos trabajando en la averiguación del comportamiento electoral de los sectores más pobres, ¿no? Y entonces lo que decían es, bueno, en esas familias que desde hace años han perdido la cultura del trabajo, que viven los padres y quizá los abuelos de los planes sociales y de la asistencia, hay toda una estructura que ha empezado a desmoronarse. Porque el trabajo es el gran ordenador de la vida individual, de la vida familiar y de la vida comunitaria. Cuando desaparece ese ordenador, todo empieza a desmoronarse, las relaciones familiares, esa persona que antes se estructuraba en su rutina a partir del trabajo, ha dejado de hacerlo y entonces caen determinadas adicciones, en determinados comportamientos abusivos. Porque no tenés un objetivo, te levantás y no tenés un orden, el trabajo dignifica, ordena. Es un ordenador social. Es así. Sin ir más lejos. Luciano, ¿y cómo se hace...? Y esto, perdón, para redondear tú esa idea, en muchos jóvenes empieza a ser una carga. Hay muchos jóvenes que empiezan a sufrir esa degradación, esa descomposición en su propio ámbito familiar y que empiezan a huir de eso. Y que entonces no ven al asistencialismo del Estado como una ventaja, sino como algo de lo cual escapar, ¿no? Y han empezado a hacer
curtidores de Rappi, los emprendedores de sus propias iniciativas. Y hoy ese es un componente del electorado de Milei también, ¿no? Luciano, ¿y cómo se hace o cómo van a ser estos primeros meses teniendo en cuenta que, como vos lo explicabas muy bien, en las generales hubo un 36% de la población, un tercio de la población, que no quiere ese cambio, que expresó en las urnas continuar con ese modelo asistencialista y demás? ¿Cómo se va a dar esa disputa, sobre todo en la calle, teniendo en cuenta que son dos modelos tan antagónicos? Mira, Tucu, yo creo que ahí hay una cuestión medular, que es cómo explica el gobierno lo que va a hacer y lo que hay que hacer en la Argentina. Si encuentra una forma, una narrativa para explicar esto de una manera clara, de una manera a una sociedad que evidentemente en buena parte está dispuesta a escuchar esta explicación y ya tiene una idea y una predisposición para entender que no se sale de esta situación de crisis en la que está la Argentina sin sacrificios, sin esfuerzos, sin resignar muchas cosas, ¿no? Yo creo que Milei ha empezado con algo muy contundente y muy claro, que es este concepto de no hay plata, ¿no? Yo creo que es un concepto con el que uno se siente identificado, porque es lo que muchas veces les decimos a nuestros hijos en nuestras casas. Miren, no hay plata para todo. O muchas familias le tienen que decir, miren, este año no hay plata para irnos de vacaciones, Claro. no hay plata para cambiar el auto, no hay plata para tantas cosas, ¿no? Ahora, esto va a haber que dotarlo de una explicación un poco más sofisticada, ¿no? En la que logremos transmitir, yo creo que acá los periodistas también tenemos un rol, logremos transmitir un poco una narrativa. No digo que los periodistas tengamos que jugar porque no es nuestro rol, por supuesto, en coordinación con el gobierno, muy por el contrario. Nosotros tenemos que cultivar un espíritu crítico y una mirada crítica tal cual. sobre el gobierno. Pero sí, digo, estar atentos a esta explicación que se vaya gestando en torno del gran sacrificio que tiene que hacer la Argentina, que es un sacrificio que excede al gobierno, que es un sacrificio que nos involucra a los ciudadanos y que nos compromete a los ciudadanos como tal, Pero yo ¿no? creo, Entonces me Luciano, parece que ahí se va a jugar una cosa fundamental. pero yo creo que eso la gente lo sabe y me parece que está dispuesta, porque digo, si le puso el voto a Javier Milei, que durante la campaña habló del shock, habló del recorte, la motosierra y qué sé yo, digo, me parece que la gente dice, bueno, antes que esto, que ya era invivible, bueno, a ver, elijo un cambio, alguien de afuera, nuevo, a ver qué viene a hacer. Seguro, pero la verdad, Vivi, es que una cosa es entender esto y otra cosa es empezar a transitar el No, sacrificio, ya sé. Después la Ahí hay realidad una y brecha los meses duros van a ser difíciles, obvio. Y además también es cierto que se ha ido generando un molde cultural en la Argentina, Sí. en la que naturalizamos determinadas cosas creyendo que inclusive son derechos adquiridos. Yo digo, como varios de ustedes, vivo en la provincia de Buenos Aires. Veo que en la provincia en los últimos años se ha acentuado una cosa de regalar cosas desde el Estado, ¿no? Y a mí me pasó hace muy pocos días, por ejemplo, de ir al Teatro Argentino, que suelo ir porque me gusta ir de vez en cuando a ver un ballet al teatro, y el Teatro Argentino desde hace años es gratuito en La Plata. Y nos hemos acostumbrado a esto casi como si fuera un derecho, y además el gobierno lo presenta como con cierta épica de es gratuito porque eso es una política de inclusión cultural. La verdad es que esas cosas no son gratuitas, las paga... Alguien las paga. Alguien las paga, y las paga una provincia que está literalmente quebrada. Sí. Es una provincia que depende del aporte excepcional de la nación para poder financiar sus gastos. Entonces, Ahora, bueno, tendremos que explicar que esto no es un derecho y que si mañana alguien dice, mire, no podemos seguir dando entrada gratuita para el Teatro Argentino porque el que va al ballet tiene que pagar, no, aunque eso sea está claro. No, es que una Ahora, contribución. esperá que le quería preguntar algo antes que me olvide, que tiene que ver con esto que él decía. Me quiero quedar y rescatar lo bueno de esto que vos mencionabas, de jóvenes que se empezaron a dar cuenta que no es por ahí. No es por ahí quedarte en tu casa con 16, 17, 18, 19, 20 años de brazos cruzados y ver cómo te llueve alguito de lo que te da el Estado. Está genial que te ayuden, que te empujen y que te acompañen hasta cierto punto, pero que después te den las alas para que vos puedas volar solo. Digo, si
si parte de la sociedad y sobre todo de los jóvenes que son nuestro futuro se están dando cuenta de eso y buscan otro futuro, bueno, ojalá Dios quiera que la cosa cambie, porque ellos son nuestro futuro. Claro, y en ese punto, Luciano, está bueno porque fue un debate que se dio en el último año también, con una frase dentro de que es como uno de los máxima del peronismo, es donde hay una necesidad y un derecho. Hay una parte de la sociedad que ya empezó a cambiar esa práctica y decir, no, pará, porque necesidades, o sea, puedo tener necesidad yo de tener pelo, entonces no es un derecho que la obra social me pague un tratamiento capilar o un microtrasplante o lo que sea. Llega un punto donde es finito. Total. Pero por eso tú insisto tanto en que la cuestión va a ser fundamental en cuanto a la narrativa para discutir estos esquemas culturales que se han enquistado en la sociedad. Porque este principio de que detrás de cada necesidad hay un derecho se ha encarnado culturalmente en una enorme porción de la sociedad argentina. Y lo hemos incorporado muchas veces casi sin darnos cuenta. Por eso digo, creemos que tenemos este derecho natural y que hay cosas... alguien me decía hoy, bueno, a mí me encanta, por ejemplo, me dolería mucho que privaticen los canales del Estado porque me encanta el canal deportivo del Estado que transmite... Y eso está muy bien seguramente. Ahora, tendremos que preguntarnos si este Estado quebrado puede financiar un canal de dibujos animados, un canal de deportes, un canal de películas, más la TV pública. Digo, por ahí es doloroso, pero tendremos que preguntarnos esto. Bueno, ¿lo podemos financiar con un Estado que, en un país que tiene un 40% de pobreza? Esa es la pregunta. ¿Es lícito, es igualitario que financiemos esas cosas cuando tenemos una deuda social y una hipoteca social tan gigantesca y tan enorme? Bueno, me parece que estos interrogantes van a ser cruciales para este gran debate público que empieza a partir de este cambio de gobierno, ¿no? Luciano, gracias como siempre. Es un placer tenerte por acá, ¿eh? Un beso enorme. No, gracias a ustedes y el gusto es mío. Un abrazo. Me parece que es como sucede, a ver, en la micro, en tu casa. Si vos no llegás a fin de mes y no te da el sueldo para comprar lo básico que es comida, no vas a estar con ropa de marca o tal cual. Voy a cambiar las cortinas de toda la casa. No, pero ¿qué prioridades tenés? Bueno, pero es que eso durante mucho tiempo, eso pasó. O sea, de ver personas de ver lugares donde no tenían, por ejemplo, un baño, pero sí la gran dinero, el gran televisor, exactamente. El gran celular. Pero eso uno de los ejemplos, pasa en un montón de lugares. Pero cuando vos mencionás eso... gente que alquila departamento hace años, que si tenían una posibilidad de ahorro, sobre todo hace 10, 15 años atrás, que podías acceder, decían, no, me voy de vacaciones. Bueno, pero cuando vos mencionabas eso, te decían, como no puedo acceder a lo otro, me doy el gustito de tener este celular caro o de tener, aunque no tenga para comer, este televisor grande para ver el partido de fútbol. Porque son los mini gustitos a los que yo sí puedo acceder. Cuando vos mencionabas eso, te contestaban eso. Y entonces vos decís, ok, entonces queda en cada uno. O sea, si vos priorizás, en lugar de comprarte el mega televisor para ver tu partido de fútbol o cambiarte el celular a uno carísimo, no a uno que más o menos te permita hablar, antes que llegar a fin de mes con la comida, bueno, entonces ya pasa a ser una elección súper personal. Hay una cuestión del placer efímero. Tal cual. De no transitar el proceso, y ese es el miedo que veo yo en parte todavía de la sociedad, que no pueda soportar esos 6 meses, porque ya escuchamos esa frase de hay que pasar el primer semestre. Y no fue hace mucho tiempo, hace 8 años atrás la escuchamos. Y después escuchamos la de los brotes verdes. Sí, también. Entonces, tenemos la memoria muy fresca todavía de esas situaciones. Entonces, ¿cuánto más puede llegar a resistir la gente en ese tiempo que cada vez seguimos bajando un poquito más? Bueno, ya está preparado el señor Alejandro